Las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión, dispuestos a comentarles lo que la actualidad nos trae hoy, miércoles 25 de enero. Y también a tratar de ofrecerles opinión para que ustedes configuren o performen pues su propia opinión sobre esos asuntos que nos preocupan. Hoy ha pasado algo interesante. Tampoco es que unos tanques Leopard con cuentagotas vayan a cambiar el resultado de ninguna guerra, y menos la de Ucrania. Pero, bueno, hay un cambio muy interesante que es la decisión alemana. Los alemanes el viernes decían no, nosotros no rotundo. Reunión de la OTAN en la base de Ramstein, en Alemania precisamente. Y el canciller Olaf Scholz decía que ni de coña. Llegó el lunes, el martes, el miércoles, presiones americanas, canadienses, de los países bálticos y sobre todo de Polonia. Polonia le decía a Alemania, bueno, vale, de acuerdo, pues si no quieren mandarlos, yo sí voy a mandar esos tanques que te los compré para eso, para utilizarlos en caso de peligro. Yo entiendo que si cae Ucrania, Polonia está amenazada y por lo tanto voy a mandar los tanques para ayudar a los ucranianos a recuperar su territorio después de haber sido agredidos. Eso y otras muchas más presiones han hecho reflexionar al canciller alemán y al final hoy comunicaba al Parlamento, al Bundesrat, le comunicaba que efectivamente se iban a mandar los tanques de fabricación alemana, los Leopard 2, a Ucrania. Tampoco crean, van a mandar 14 y Alemania es el país que más manda. Los americanos sí que están con sus propios prototipos, pues el Abrams, con el cual pues sí pueden acabar mandando bastantes más de los que mandará Alemania, pero 31 va a mandar Estados Unidos, 31, 14 y ahí vendrá la lista. El único que no sabemos cuántos tanques va a mandar es España. ¿Por qué? Pues porque resulta que hace unos meses decía Margarita Robles, la ministra de Defensa, que los nuestros, los primeros que llegaron, o los últimos, o todos, están en una situación lamentable, como buena parte, por cierto, del material que tiene nuestro ejército. En situación lamentable, dijo. Así es que, bueno, pues este es el momento en el que el automatismo, es decir, si los aliados van, yo también voy, esto tenía que estar más que previsto. Los socios del gobierno ya saben en lo que están, en que nosotros somos pacifistas y Pedro Sánchez y la señora esta Robles, estos son muy belicistas, no queremos saber nada con ellos. Así están eso, Rufián, Podemos, tal. Bueno, así es que el único país que va a enviar tanques, no sé cuántos, a lo mejor medio, a Ucrania, que no sabe cuántos ni cuándo, es España, en una situación bastante patética. En teoría tenemos 350 de esos tanques. En la práctica ni se sabe. Bueno, vamos a ver a continuación qué es lo que en el panorama español y en el panorama internacional han dado de sí la polémica en torno a los tanques Leopard. Ya es oficial, España junto con otros países de la OTAN enviará tanques Leopard a Ucrania, un paso que dependía de Alemania y que esta mañana el canciller lo ha confirmado, pero con titubeos. Lo cierto es que hasta ayer Alemania era reticente a enviar tanques, pero tras la presión de Estados Unidos y la confirmación del envío de tanques por parte de Polonia, a Alemania no le ha quedado otra que cambiar de opinión y sumarse al plan europeo. España finalmente también se suma a este envío, pero la ministra Margarita Robles avisa. España es verdad que tiene Leopards, pero la inmensa mayoría de los que tienen y podrían en su caso ser entregados necesitan una puesta a punto. Una decisión que ha hecho que se abra otra brecha, una más entre los socios del gobierno. Unidas Podemos está completamente en contra del envío de tanques a Ucrania. El despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia. Pero no solo Podemos, el gobierno tampoco cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios de Esquerra y Bildu. Ambos no solamente están en contra del envío de tanques, sino que creen que es una decisión que se tiene que votar en el Congreso. Una decisión sobre una guerra, sobre una invasión, de hecho, debería pasar
por el Congreso de los Diputados. Por su parte, el partido de la oposición exige a Sánchez que informe a Feijóo sobre el envío de carros de combate. Nos gustaría que se estableciera una política de Estado también en relación a estos asuntos y que se informara al líder de la oposición en relación a aspectos de estas características. En cualquier caso, este envío de tanques Leopard y si se confirman también los Abrams estadounidenses, podrían permitir a Kiev iniciar una ofensiva y defenderse, aunque advierten, eso sí, de que requerirá tiempo. Los Abrams M1 ya están confirmados, se enviarán 31. Alemania 14 Leopards y España no sabemos. No es verdad lo que dice, bueno, es verdad a medias, lo que dice Gabriel Rufián. A él le gustaría que esta decisión se tomara en el Congreso, pero eso depende del presidente del Gobierno, que puede tomarla en solitario. Esta es una decisión que compete al presidente del Gobierno, ¿eh? Ahora bien, ¿sería mejor que pasara por el Congreso? Eso ya depende de si el Partido Popular, que por ahora guarda silencio, le dice que cuente usted conmigo que lo voy a apoyar. El Partido Popular da la sensación de que no termina de creerse a Pedro Sánchez. Está en la duda de, ¿no será que al final esto acabe quieto parado? Vamos, que informe a Feijóo y después lo maduramos, pero han sido muy cicateros en apoyar esta medida. Medida que había pedido incluso Gamarra hace unos días, anteayer. Bueno, pues ahora estamos en que, ten cuidado, no sea que nos quedemos con el palito y la bandera blanca al viento. Bueno, así es que, vistas así las cosas, aquí hay partido. Hombre, no me digan que sea el PNV el único que dice que es lógico que se envíen tanques a Ucrania y que de algún modo pues no queda otra, habrá que ir, porque ir para estar a medias no tiene ningún sentido. Actitud chapó, todo lo demás, Bildu, Esquerra, Podemos, en contra. Así es que Sánchez, con unas elecciones muy pronto, eso de que le pongan el marchamo de belicista no le va a gustar. Y por acabar de asociar temáticas, hoy tienen que saber que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha purgado a lo que en broma en Ucrania conocen como el Batallón Mónaco. Le llaman Batallón Mónaco a algunos altos cargos de la judicatura y de la política ucraniana que en mitad de la guerra se tomaban vacaciones en la Costa Azul, algunos de ellos en Mónaco. Zelensky, con esta purga, quiere dejarle claro al pueblo ucraniano que aquí no hay impunidad que valga y el que especula, roba con alimentos y con bienes de extrema necesidad en una época de sacrificios es más culpable y por lo tanto debe ser purgado. Vamos a España. En España hay que hablar de, ya saben ustedes, que el Gobierno aprobó ayer la reducción del caudal del trasvase Tajo Segura. Hoy se han pronunciado dos varones autonómicos a los que hay que escuchar porque tienen afectación directa. El primero, el de Murcia, el de la región de Murcia. López Miras, que como saben es del Partido Popular. Ya están los servicios jurídicos trabajando en este recurso ante el Tribunal Supremo. Van a ser con los mismos argumentos jurídicos que refleja el Consejo de Estado en el informe que envió al Consejo de Ministros. Es incongruente, es inaplicable, no concuerda el plan de cuenca el plan hidrológico del Tajo con el plan hidrológico del Segura. Los caudales ecológicos, estamos de acuerdo en que evidentemente se impongan esos caudales ecológicos, pero hay que justificar cuál es la cantidad exacta del caudal ecológico, lo cual no se ha hecho, que los caudales ecológicos tienen que ser compatibles siempre con el trasvase Tajo Segura. Presidente de la región de Murcia, presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, están estudiando si se puede recurrir el decreto que recorta el agua del trasvase o no. Y en segundo lugar, ha anunciado hoy Ximo Puig que va a subvencionar el agua desalada, que era la solución que le daba a este problema ayer Teresa Rivera, para ayudar a sus agricultores. El Ejecutivo valenciano anuncia una línea de ayudas para financiar a los regantes en 10 céntimos por centímetro cúbico de agua, que se sumaría a las ayudas que da el Gobierno central, ya conocidas. Vamos a escuchar a Ximo Puig.
que vamos a suplementar en 10 céntimos el hectómetro para ayudarles en estos momentos en la desalinización. Y a la ayuda del Estado vamos a sumar 10 céntimos. Y ahora he encargado a la Abogacía de la Generalitat que haga un informe para ver que todo aquello que sea lesivo para los intereses de la Comunitat Valenciana, la Generalitat va a recurrir. Permítame que salude a don Lucas Jiménez, que es presidente de Scratch, que es el sindicato de regantes del Levante y que protagonizó esa manifestación ayer ante Moncloa, y a ver cómo analiza él estas declaraciones del presidente de Murcia y del presidente de Valencia. Muy buenas tardes, don Lucas. Gracias. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a ver, lo primero de todo. ¿A ustedes qué les queda? ¿El recurso por vía judicial para salvar el trasvase tal como estaba antes? Bueno, primero tenemos que conocer el texto definitivo, porque nos pasó con el proyecto de Real Decreto que salió aprobado en el Consejo Nacional del Agua, y antes de su aprobación la propia ministra estaba diciendo que lo que habían hecho sus técnicos no era legal. Por lo tanto, después de ese borrador conocimos hasta 4 distintos bocetos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no hay que especular, hay que esperar a que salga ese Real Decreto. Sí sabemos que ha sido un Real Decreto que ha tirado por la vía de la radicalidad que caracteriza a esta ministra, pero vamos a conocer los términos, ¿no? Vamos a conocer los términos de eso. ¿Qué nos queda una vez analizado el Real Decreto? Efectivamente, el pertinente recurso contencioso administrativo, advertir que el Consejo de Estado nos ha dado la razón en prácticamente todas las alegaciones que le hicimos al borrador de Real Decreto que se presentó en el Consejo Nacional del Agua. Es que esta ministra ha pasado por alto, no solamente no ha pasado por encima no solamente de sus compañeros, de sus adláteres en estas regiones, ha pasado por encima del Consejo Nacional del Agua, y ahora, yo creo, seguro que si se ha modificado algo será una labor de maquillaje, pero también ha pasado por encima de las recomendaciones del Consejo de Estado. Bueno, habrá que esperar para saber eso. Ayer la ministra, Teresa Rivera, sugería que el agua que falte en el trasvase tiene que venir de las desaladoras. Esto ya es la segunda vez que se proponen las desaladoras, la primera en tiempos de Cristina Narbona. El resultado no fue bueno. Hoy dice Ximo Puig que va a añadir 10 céntimos por metro cúbico de agua como subvención para los agricultores valencianos. ¿Cómo veis vosotros los regantes el agua de desaladora? ¿Por qué no funciona? Es muy cara, entiendo. ¿Esas ayudas pueden convertirla en algo asequible para continuar con la actividad de los agricultores en el Levante? Bueno, yo estoy convencido que, bueno, lo único serio, lo único real a día de hoy es el hachazo que esta señora le ha dado al trasvase Tajo Segura por motivos personales e ideológicos. Es decir, se ha puesto de espalda a sus propios técnicos. Pero estoy convencido que lo que nos van a recortar de trasvase lo van a rellenar en los próximos meses de agua, perdón, de palabras de agua. Palabras, promesas, y desde luego en los tiempos que nos vienen ahora, los próximos meses, yo siempre digo cuando se acerca un evento electoral que se huele en el ambiente a asfalto, ¿no? Pues son momentos en los que se aprovecha para lanzar todas las obras que no se habían hecho antes. En estos periodos se van a prometer muchas cosas, se va a rellenar el hueco que deje el trasvase con palabras y palabras y palabras. Yo no me creo absolutamente nada de esta ministra ni de ninguna promesa que se haga en los próximos meses hasta que no la vea en papel. El agua desalada hoy no se está comprando, estimado periodista, no se está comprando porque es inasumible incluso para abastecimiento, para usos domésticos. En España se está pagando una media de 3-4 céntimos al metro cúbico de agua para regadío. ¿Sabe usted que el agua desalada hoy de la planta de Torrevieja cuesta 1,40 € a un regante? 1,40 €, más del doble de lo que la sociedad estatal le cobra a los ayuntamientos para agua de recreo. Es decir, es algo inasumible, no se puede consumir. Esas ayudas que nos ofrecen, subvencionadas, no van a traer más agua. Es decir, el agua que hay es la que hay, y el déficit que dice la cuenca del Segura es el que ya hay. Esta señora no ha generado ni un solo metro cúbico para la cuenca del Segura.
nos van a dar ayuda, dicen, porque llevamos 4 meses y no tenemos conocimiento de que se vayan a proceder de esas ayudas, pero evidentemente, a pesar de las ayudas, el precio del agua desalada triplicará, casi cuadruplicará el precio que tiene el agua del trasvase. Y entendamos una cosa todo, el agua del trasvase se está pagando religiosamente, sin subvenciones, pero es que aparte el apartado de la amortización, que suma 20 millones de euros al año, se está pagando venga o no venga agua, es decir, se está pagando. Es rentable traer agua del trasvase aquí para el Levante y también para Castilla-La Mancha, que recibe 2/3 de esos 20 millones que se pagan anualmente. El agua desalada está muy bien, hará falta y habrá que aprovecharla, pero aparte de que es muy cara y acabará con buena parte del pequeño y mediano agricultor de estas regiones, aparte tiene un aspecto negativo, y es que tiene que estar financiada con el erario público. Señor Jiménez, hablaba usted de radicalismo en la postura de la ministra, de haber obviado o no querido escuchar a sus técnicos, de no haber querido sentarse a negociar estas medidas, de ser unas medidas pues absolutamente ideológicas, como usted señalaba. Yo estoy de acuerdo con eso que dice, pero analicemos, es que esto que puede darles ciertas victorias electorales a los socialistas en Castilla y La Mancha, les va a dar tremendas bofetadas tanto en Valencia, en la Comunidad Valenciana, como en la región de Murcia, como en Almería. Sí, pero es una cuestión de radicalidad ideológica, es decir, es una cuestión de fe. Esta ministra no apuesta, de hecho ha eliminado buena parte de las infraestructuras que estaban reflejadas en anteriores ciclos de planificación ideológica. No cree en las infraestructuras, cree que son malignas, y desde luego el ejemplo más paradigmático de una infraestructura, la más importante de las infraestructuras destinadas al servicio del agua, es el trasvase Tajo Segura. Luego es una cuestión, si me apura, de fe, y aparte una cuestión intestina en la ideología de esta señora. Bueno, don Lucas Jiménez, le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos. Seguimos pendientes de ver qué arreglo pueden ustedes conseguir para que su actividad pueda continuar a pleno rendimiento, que la necesitamos todos, no solo ustedes, que pues es su sustento, sino la sociedad española, que esta es objetivamente es un bien necesario el que ustedes producen y del cual pues dependen muchísimas cosas. Insisto, le agradezco mucho su presencia en el programa. Un abrazo fuerte. Ni yo lo hubiera expresado también. Muchas gracias siempre por su apoyo. Gracias. Aquí nos tiene. Bueno, continuamos. ¿Se acuerdan de quién era el responsable político de las residencias de ancianos? Un tal Pablo Iglesias, vicepresidente entonces del gobierno cuando la pandemia. Hoy dice Amnistía Internacional que murieron 35.000 ancianos en aquellos días aciagos de la pandemia, del COVID, y se pregunta, Amnistía Internacional, ¿cómo es posible que nadie dé explicaciones? Vean. Desprotegidos, abandonados. Los mayores han sido el colectivo más vulnerable de la pandemia de la COVID. 3 años después de que comenzara, Amnistía Internacional denuncia que 35.000 muertes de mayores en residencias siguen sin tener respuesta por parte de la justicia. Que no os vamos a abandonar, que la sociedad española no va a desentenderse de nuestros mayores, que os vamos a cuidar como nos cuidasteis a nosotros, que vamos a proteger vuestra salud y vuestras vidas con el mismo ahínco que todas las vidas. El decreto del estado de alarma dejó al Gobierno el mando único de la gestión sanitaria, un mando repartido entre Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. El exvicepresidente Pablo Iglesias exigió durante la primera ola de la pandemia asumir una cuota de protagonismo frente a Sánchez y el ministro Illa. Un arrojo de las competencias que más tarde le llevó a delegar en las comunidades autónomas, siempre y cuando éstas se lo comunicasen a él y su vicepresidencia autorizara a las consejerías sus actuaciones. El informe acusa a 6 instituciones del estado de inacción y va un paso más
más allá, acreditando que violaron el derecho a la vida, a la salud, a una muerte digna, a la privacidad familiar y a la no discriminación de las personas. Tanto en Madrid como en Cataluña, cita el informe, hubo personas que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado contra la COVID y señala que solo en Cataluña hay activo a día de hoy un grupo de trabajo para analizar lo sucedido. El texto además carga duramente contra la Fiscalía General del Estado denunciando su opacidad. El año pasado remitió 2 oficios pidiendo que se investigara y que las familias de las víctimas fueran escuchadas, pero en ellos no se incluían los casos ya archivados sino los vigentes y no se ha comunicado a día de hoy ninguna información al respecto. Una vergüenza que nos enrojece a todos lo que hemos consentido con los ancianos, cómo se nos han muerto, cómo los políticos pasan de dar explicaciones. Por cierto, tengo que hablarles de alguno de los políticos que gestionó aquello de la pandemia, el doctor Simón. Ya se acordarán de él, el siniestro doctor Simón. Hoy ha hecho unas declaraciones según las cuales la mascarilla en los transportes públicos decaerá en los próximos días, o como mucho dentro de una semana. Bueno, palabra de doctor Simón, ya veremos. Ahora, desde luego, ir a elecciones con la mascarilla debe ser un incómodo, porque alguien recordará, todo esto de la mascarilla nos lleva a recordar aquellos momentos tan mal gestionados, aquel escándalo monumental, aquellos decretos de estado de alarma mal hechos que eran inconstitucionales, que no lo hemos sabido gracias a Vox. Bueno, bien, la cuestión es que hay que hacer desaparecer la mascarilla y, si es posible, mandar todo esto al archivo de los recuerdos. Nos vamos a ir a Barcelona, porque Cataluña ha vivido hoy una huelga de servicios públicos bastante importante, porque la han hecho confluir empleados públicos del sector sanitario, médicos y enfermeras, también maestros y también taxistas. Le piden mejoras y más recursos al gobierno de Pere Aragonès, de Esquerra Republicana. En la manifestación se han juntado 15.000 facultativos y profesores, según la Guardia Urbana de Barcelona, y bueno, pues eso ha coincidido con la huelga de taxistas, ahí lo ven, que ha mantenido bloqueada durante buena parte de la mañana la Gran Vía barcelonesa. Bueno, pues esto es lo que han vivido por allí. Vamos a las reacciones que todavía se producen sobre el escrache que vivió ayer Isabel Díaz Ayuso en la Complutense, en la universidad donde estudió periodismo. Hoy cambian un poco las tornas. Ayer el ministro de Universidades daba por bueno los escraches. Esto es normal, esto está muy bien. Además, se lo tiene merecido porque no apoya al sector público. Vino a decir, no con estas palabras, pero vino a decir. Hoy algunos socialistas del gobierno, caso de Félix Bolaño y caso de Nadia Calviño, se desmarcan de lo dicho ayer por Subirats y dicen que a ellos esto del escrache y el escándalo y lo griterío y los insultos no les va. Ayuso insiste. Sí que nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo la ultraizquierda ha tomado las instituciones. Y recalca que las protestas de ayer en la Complutense estaban organizadas. Detrás de todos estos movimientos siempre está Podemos. Muchos en Génova reconocen ya que la campaña para el 28 de mayo será caliente y habrá que acostumbrarse a estos enfrentamientos con Ayuso y el Partido Popular en las calles. Hoy la presidenta madrileña ha salido a defenderse. Yo creo que cuando uno recibe amenazas violentas, tiene que ser coherente y no dejar que estas sean las que consigan sus fines. Ha decidido que una de sus alumnas, por haber llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, por su trayectoria profesional, tiene que ser reconocida, que me digan dónde está ahí la provocación. Criticando duramente la actitud del Partido Socialista y de su candidato Juan Lobato, que le acusó incluso de ir a la universidad a provocar. Y no entiende que la ultraizquierda está secando la convivencia y está destrozando todo aquello que considera que les pertenece, como puede ser la universidad pública. Debe ser que para el señor Lobato yo ayer llevaba la falda muy corta y por tanto provoqué esto. Hoy 2 ministros del gobierno de Sánchez han respaldado a Ayuso. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, rechaza los escraches. Yo desde luego no soy partidario de ningún tipo de escrache ni de ningún tipo de insultos ni de faltar el respeto a nadie. Y a él se ha sumado la ministra Calviño. No, a mí me parece mal, a mí no me agrada en absoluto que se produzca ese
ese tipo de situación y que no se deje hablar o que se dificulte la participación. Unas palabras que distan mucho de lo que manifiestan sus compañeros de Podemos. Formación que incluso ha aplaudido a la joven estudiante Elisa Lozano Triviño, que recibió el premio extraordinario al ser la alumna número 1 de su promoción en Ciencias de la Información. La estudiante, que cargó contra el rector de la universidad y los méritos a Díaz Ayuso para recibir el premio, quiere dedicarse al cine político y contrasta su hipocresía en el discurso cuando estudió en un colegio 100% privado de Madrid, el Liceo Villafontana, epicentro de las críticas de toda la izquierda. Bueno, ya saben, a favor de los regantes del Levante español, en contra de que se titubee con el envío de unos tanques que están medio desmontados porque no se invierte en lo que necesita el ejército. Estas son cosas elementales que compartimos y compartimos muchas más y algunas mucho más importantes, la unidad de España, la Constitución, las libertades. Esas son las razones por las que yo les sugiero que se piensen bien, porque es de interés mutuo, que se enrolen en el Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí tienen el teléfono, llamando ya es muy fácil todo. Esto es como una suscripción a un medio de comunicación para que defienda mejor eso que ustedes y nosotros pensamos. Y por eso necesitamos su ayuda para ser más fuertes y defenderlo con mayor intensidad. Por cierto que además el club tiene unos regalos interesantísimos. Si están pensando en regalar algún reloj, tengan en cuenta pues la presencia de este que les ofrece el Club de Amigos, una nueva colección de relojes. Son unos relojes muy bonitos de hombre, de mujer, con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se pueden sumergir a 100 metros, tienen garantía de 2 años y se cargan de manera natural por el movimiento de la muñeca del usuario. Y lo mejor de todo, ahora viene lo que a mí me gusta más, que es que por su parte trasera, ahí lo ven, ahora lo vemos bien, ¿verdad? Por su parte trasera pues es transparente y se puede ver la maquinaria y el funcionamiento del reloj como si uno fuera el relojero. En fin, ahí estamos, pendientes de ustedes por si necesitan ampliar información y tengan en cuenta que son unidades limitadas. Tu agenda del 2023 con las actividades del Club de Amigos. El viernes 27 de enero a las 11 de la mañana nos vamos al Museo Naval de Madrid para disfrutar de la exposición temporal del Caribe al Canal de la Mancha, la Armada Española en la Independencia Americana, de la mano de Asunción Sordo, guía especializado del museo. Plazas limitadas. El martes 31 de enero a las 7 de la tarde seguimos nuestro recorrido por España con Paco Huertas. En esta ocasión nos paramos en los pueblos medievales de Segovia y Románico de Frontera para conocer la historia de los fueros de Riaza, sus leyendas y su gastronomía. El miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde, Adolfo Albistur nos enseñará cómo y cuándo utilizar un desfibrilador. El jueves 2 de febrero a las 7 de la tarde presentamos en el Club de Amigos el Club del Libro de Homo Legends, con la presencia de escritores de renombre de la editorial como Gabriel Calvo Zarraute, autor de Roma a Berlín. Para apuntarte a estas y muchas otras actividades, entra en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com en el apartado de Agenda, llama al 91 616 2464 o escríbenos un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Bueno, ya se acordarán, se lo contábamos ayer, que un periódico norteamericano decía que los que habían mandado cartas con materiales explosivos al presidente del Gobierno de España, a alguna empresa que fabricaba armamentos, al embajador de Ucrania en Madrid, eran un grupo, una especie de grupo fundamentalista ruso. Bueno, ahí lo dejo, pero es que resulta que hoy la policía española ha detenido a un jubilado, un hombre de 74 años, en Miranda de Ebro, provincia de Burgos, como presunto autor del envío de cartas con material pirotécnico, esto es, cartas con material explosivo a Sánchez y a la embajada de Ucrania, donde, por cierto, resultó herido un funcionario de la embajada. El detenido, el jubilado de 74 años, es un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria y ha sido detenido como autor del envío de estas cartas incendiarias. Por cierto,
La del presidente del gobierno no la hemos visto nunca. Sí sabemos de la eficiencia de la enviada a la embajada de Ucrania porque hirió, como les decía, levemente a un empleado. Bien, y la pregunta que nos vamos a hacer en los próximos minutos es ¿qué le pasa al PSOE con Marruecos? El PSOE vota en el Parlamento Europeo que no a tomar decisiones sobre la falta de libertades y la actuación del gobierno de Marruecos con algunos periodistas. Vota en contra. Bueno, y luego vino unas declaraciones que son la tercera vez que se reproducen de María Antonia Trujillo, la de la ministra de Vivienda, la de la Skelly Finder. Bueno, pues esta está obsesionada, no sé muy bien por qué, en que dice hay que devolver. ¿Devolver? ¿Cómo devolver? Si no fueron nunca de Marruecos. Ceuta y Melilla y las Chafarinas. Eso es lo que dice la señora Trujillo, que es extremeña, a un periódico marroquí. Después de esto, resulta que esto es una especie de virus que recorre a todos los exministros socialistas de la era Zapatero, porque el canario que fuera ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ayer lo veíamos aquí, si hay que comerse un sapo, se come uno un sapo, pero hay que tener buenas relaciones con Marruecos. Es una muy mala idea hablar mal de tu vecino, es una muy mala idea ofender a tu vecino, solo puede complicar y empeorar tu vida ofender a tu vecino. En el Parlamento Europeo escucho discursos flamígeros y muy ofensivos contra Marruecos y todo lo que concierne a Marruecos. Todo ese discurso despiadado con Marruecos no es inocuo, tiene consecuencias y esas consecuencias no son buenas para nosotros. La única forma de relacionarnos con esa realidad es desde el respeto mutuo y eso hay que construirlo. Tragando saliva o sapos, si hace falta. Y claro, y bueno, pues eso lo explica un poco todo, o parte del todo. Ayer Abascal estaba en el Congreso verdaderamente sembrado cuando calificó de esta forma la relación de los socialistas con Marruecos. Usted aún no ha explicado el cambio de política internacional en relación con el Sáhara, país del que cobran tantos socialistas en España y en Europa y al que han rendido y entregado a su partido. Porque está muy bien hablar de soberanía y de seguridad alimentaria, pero estaría mucho mejor proteger a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, que tienen que competir en condiciones de desigualdad, en condiciones absolutamente desleales e injustas. Como, por ejemplo, los agricultores del tomate. Señorías, no sé si saben que en los últimos 5 años las ventas de tomate de Marruecos a los Estados miembros han aumentado en el 38%, mientras que las de España se han disminuido en un 24%. Todo al servicio de intereses ajenos. Bueno, quiero hablar de todo esto con don Germán Terch, que es eurodiputado de Vox y que ya está al otro lado de la conexión por Skype. Germán, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bueno, se ha caído en mucho el velo del apoyo de los socialistas cerrado en el Parlamento Europeo, pero ya a pecho descubierto con la Trujillo, con López Aguilar, en fin, ¿qué crees tú que está pasando? Bueno, yo creo que lo de Trujillo es que tiene un marido marroquí, vive en Marruecos y vive de hacer ese papel que le viene muy bien. Nada, eso es una cuestión personal, yo creo, de puro medro inmediato y puntual, que no tiene mayor importancia. Yo creo que nunca ha tenido mayor importancia la señora, más que para demostrar un poquito cuáles eran los niveles que íbamos alcanzando en lo que es la calidad de la política y de la política socialista en especial, y en eso queda. Todo lo demás es bastante más serio, porque estamos viendo como aquí en este Parlamento, con el que tiene tanta arrogancia y tanta superioridad moral hacia todo el mundo y que va dando lecciones y que escribe unas resoluciones para intentar imponer sus criterios y sus puntos de vista y sus
supuestos valores, pero sobre todo sus imposiciones ideológicas del ecologismo, de la energía y de tantísimas cosas, y de la imposición de la lucha contra la familia y del LGTB y todo lo que es la gran agenda del 2030 que intentan imponer con arrogancia, pues resulta que es que la corrupción aquí no es menor que en otros sitios, no es menor que en muchos de estos sitios a los que se mira hacia abajo. Parece mentira que las campañas que se hacen contra países que tienen políticas conservadoras, véase Polonia o Hungría, recurren mucho a lo de la corrupción, pero claro, aquí hay una doble vara de medir que se ve también en las cuestiones de la justicia, ¿no? Cuando realmente lo que pasa en España, que es un escándalo, que es la peor degradación en la democracia que se ha producido en Europa en los últimos 20-25 años, que es el proceso de desmantelamiento de todo el sistema del Estado de Derecho por parte de Sánchez, y nadie ha dicho una palabra, y la señora Ursula von der Leyen sonríe a Sánchez cada vez que lo ve. Bueno, ahora ya se ha hablado, pero se ha hablado precisamente porque no pudieron negarse a un debate sobre España, y no se pudieron negar precisamente porque había saltado el escándalo de los socialistas, la corrupción socialista en el Parlamento Europeo. ¿Qué es de lo que estamos hablando? Gracias a esa corrupción no se pudieron negar al debate sobre España, y por fin se habló de España, del aplastamiento de la justicia, del acoso a los jueces, de la manipulación de las leyes, de los estados de confinamiento ilegales, del estado de alarma ilegal, de las sentencias del Constitucional ignoradas, del desprecio a las sentencias del Tribunal Supremo. De todo eso se ha podido hablar precisamente porque se ha visto que los socialistas tienen unos agujeros muy, muy serios en su probidad, llamémoslo así. Y esto afecta mucho a Marruecos. Porque lo que han llamado el Qatargate es prácticamente peanuts, como dicen, son cacahuetes al lado de lo que es el Marrocogate. Y el Marrocogate no es una cuestión simplemente de como de ahora López Aguilar dice que hay que tratar bien a Marruecos porque es vecino. Nosotros no tenemos ningún problema en decir que hay que tratar con respeto a todos los países que se comportan con las reglas razonables y con respeto mutuo y la reciprocidad, que es tan importante y de lo cual la izquierda, por supuesto, no sabe nada, y Marruecos tampoco. El gobierno de Marruecos tampoco, pero eso es porque les hemos acostumbrado a ello. En todo caso, los socialistas tienen un inmenso problema. Aquí se ha visto que están el voto de los eurodiputados de Marruecos, que fueron los eurodiputados del PSOE, se convirtieron en diputados sometidos a la autoridad de Mohamed VI, cuando fue Rabat quien ordenó que cambiaran el voto y que votaran en contra de todos los socialistas de toda Europa para defender una posición perdedora, como era la que tenían, que era defender lo indefendible, es decir, una serie de abusos. Una serie de abusos por derechos humanos. Eso es tremendo porque les coloca casi en la senda de la sospecha. Claro, cuando tú rompes la disciplina de tu grupo, pues das a entender como que, bueno, pues pudiera haber alguna relación interesante con Marruecos. Javier, ni siquiera sospecha, es la certeza de que realmente estos diputados no están votando según los criterios ni de convicción, están votando en obediencia a un país extranjero por un poder especial que tiene ese país extranjero sobre el partido concreto. Ese, sea cual sea un cobro por un sitio como el Kaili, que cobraba, y como Pansieri, que tenía las maletas esas, y esas maletas probablemente eran para pagar pagos de 20.000 euros a uno y 20.000 a otro, para asistentes, para servicios, para funcionarios o lo que fuera. Lo más probable es que el dinero grueso
de sus operaciones esté, por supuesto, a través de los bancos de los diferentes países que hayan corrompido a los diferentes personajes que lo estén en paraísos fiscales o en otros sitios. El dinero ese de las maletas, que es una cosa como tan ordinaria que se ve ahí, es muy probable, y eso informa. Había una muy buena información esta semana en Spiegel al respecto, porque las informaciones avanzan porque Panzieri ha hecho un pacto con la Fiscalía y está cantando la Traviata, al parecer, y entonces ahí empiezan a salir. Ya tenemos otro socialista que ha sido expulsado del partido rápidamente antes de que le imputen oficialmente, y tenemos y esto va a seguir, porque este hombre ya le han dicho que como hay alguna información falsa o como oculte algo, el pacto ese para limitar para el pacto para limitar su pena de cárcel no funciona. Es decir, el señor Panzieri estará ya, y en gran parte habrá hecho ya unas declaraciones que llevan las investigaciones a un estado que nosotros todavía no conocemos, pero que pueden tener su efecto en cualquier momento. Y como digo, es mucho más importante Marruecos, Paíba y otros países. Ahora vamos a entrar mañana. Hay una comisión, yo me quedo un día más porque hay la comisión de injerencias que se reúne y se va a hablar, pero gracias a Dios o afortunadamente, como hay tantos servicios de información participando en esta investigación, porque ya muchos se juntaron desde fuera porque vieron cosas sospechosas y llegaron a las mismas conclusiones por investigaciones diferentes. Aquí no hay posibilidades de que haya un apaño entre el Parlamento, las mayorías, con la Fiscalía belga, tan curiosa ella y tan sospechosa muchas veces en otras cosas. No hay posibilidades de este tipo de acuerdos, es decir, aquí se va a tirar de la manta en una serie de cosas y les va a ser muy difícil de ocultar. Y el lobismo ese de una serie de países está claro. Aquí hay muchos otros países que han estado de fuera, que han estado influenciando los votos. Aquí nos acordamos, quizás se acuerden ustedes, de que tuvimos una resolución sobre Cuba en la cual, por una equivocación de comunicación, una cuestión técnica de comunicación, se supo que estaba el Partido Socialista Obrero Español estaba coordinando con la embajada cubana su posición, ¿no? Eso no lo harían por dinero, porque la embajada cubana no tendría dinero para pagarle, pero son relaciones, digamos que son relaciones corruptas en sí. Y después hay otra serie de potencias aquí. También tuvimos, acuérdense, cuando una clara intervención, injerencia china que hubo hace un par de años. Ha habido muchas más. Ahí están todas esas grandes empresas chinas, Huawei, por ejemplo. Huawei. Con una presión y con unos lobbies obscenos, algunos de ellos muy relacionados con España, y que están con el bipartidismo español, ¿no? Que están con Huawei, pero después hay otros países, por supuesto Rusia ha tenido muchísima influencia, ha intentado influir a pesar de las dificultades que hoy tiene, que no tenía antes, y Arabia Saudita y tantos otros países que intentan beneficiarse o que intentan influir en una serie de resoluciones que puedan tener efecto, o decisiones del Parlamento en general que puedan tener algún efecto sobre ellos, más allá de que puedan pasar otro tanto en la comisión. En la comisión hay decisiones en la comisión que son también difíciles de entender. Quiero decir, aquí las sospechas no están solo en el Parlamento, ni mucho menos. Ahí tenemos todo el escándalo de las vacunas que ha pasado, con todas esas vacunas que se compraron con unas dimensiones, unos contratos con unas cláusulas de confidencialidad que no podíamos ver los parlamentarios y que nos han tratado los parlamentarios como si estuviéramos, qué sé yo, en un país en
en un país remoto, africano, que el gobierno les da unos documentos que están todos tachados de negro y páginas enteras ennegrecidas para que los parlamentarios no puedan leer lo que pone ahí. Es decir, han pasado muchas cosas aquí. La Unión Europea está muy tocada en muchas de sus postulados y sobre todo esos principios y esa superioridad, esa soberbia a la hora de enjuiciar a los demás, pues realmente nunca ha tenido razón de ser, pero desde luego ahora es bastante ridícula. Y tendrán que pasar muchas cosas y tendrán que limpiarse muchas cosas y aclararse muchas cosas para que aquí vuelva a haber una credibilidad, si acaso es recuperable esa credibilidad para un Parlamento que funciona, digamos que es corrupto desde su propia idea, porque aquí se deciden cosas que afectan gravísimamente a pueblos, a naciones, que con efectos terroríficos para sectores de la población de esas naciones, y se deciden por parte de parlamentarios de otras naciones remotas que no tienen la menor idea de lo que están decidiendo y cuáles son las consecuencias reales de las decisiones que están tomando. Y yo que estoy en la Comisión de Medio Ambiente y en la Comisión de Exteriores, lo puedes ver también, pero vamos, doloroso al máximo es la Comisión de Medio Ambiente, que influye en todas las demás comisiones, en la Comisión de Agricultura, en las comisiones de Industria, en todos los sectores que están viéndose afectados por unas condiciones que se les imponen absolutamente disparatadas, marcadas por la ideología, que generan un daño y que dañan tantísimo a la competitividad de las industrias y de los sectores europeos, siempre en perjuicio de las naciones europeas, siempre en beneficio de otros. Y por eso lo de Marruecos es tan escandaloso, porque en Marruecos resulta que llevamos, salvo esta resolución contra la que votaron los socialistas españoles por orden de Mohamed VI, la verdad es que llevamos muchísimos años en que todas las decisiones que se toman sobre Marruecos en este Parlamento benefician a Marruecos y perjudican a España. Y eso viene siendo así, y eso es muy chocante. Hay muchos agricultores se preguntaban, no sin razón, dice, ¿quién está en la Unión Europea? ¿Es Marruecos o somos nosotros? Porque al final en Europa se hacen unos favores a Marruecos que resultaban muy sospechosos, y ahora empezamos a saber que algunos de ellos tenían razones, llamémoslo torticeras. Sórdidas, como poco. Germán, es un placer enorme tenerte en el programa. Iremos siguiendo ese que tiene que cantar la gallina, a ver si nos ilustra y nos muestra ese camino del pecado. Muchísimas gracias, insisto. Eso de los sapos que hay que tragar, estamos tragando demasiados sapos, vamos a dejar de tragar sapos, a pesar de que los recomiende el señor López Aguilar, que ya sabemos que recomienda para los demás cosas que después no se aplica a sí mismo. Sí, señor. Un placer, insisto. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, me gustaría llevar su reflexión a propósito de lo que está pasando con los fondos de pensiones. Ahora van a ver un análisis de nuestro buen amigo Borja, que nos lo explica. El anuncio claramente electoralista del Gobierno de actualizar las pensiones conforme al IPC ha disparado el gasto por primera vez en la historia por encima de los 11.000 millones de euros al mes. Concretamente, la Seguridad Social ha destinado en enero un total de 11.902 millones de euros al pago de pensiones contributivas. Esto supone un 10,7% más que en enero de 2022. Todos los expertos coinciden en que la situación es insostenible y se ve agravada por el invierno demográfico en el que nos encontramos inmersos. Es lógico pensar que los instrumentos de gestión del ahorro para la jubilación son, en un contexto como el actual, una salida que debería ser cada vez más común. Sin embargo, si analizamos la evolución de las aportaciones brutas anuales, vemos una bajada más que notable en 2021 y 2022. Hablamos de 1.775 millones menos en
en 2021 y 2.605 millones de euros menos en 2022 respecto a los datos de 2020. Pero ¿a qué se debe este descenso? La respuesta la encontramos en las rentabilidades. Y es que todos los planes de pensiones tuvieron en 2022 un rendimiento negativo. Los de renta variable se sitúan en cabeza con unas pérdidas del 13,6%, seguidas de los de renta variable mixta que cayeron un 10,8% y los garantizados que lo hicieron en un 10,1%. Un inconveniente más para los que se mantenían en esta modalidad de inversión. Además, muchos de ellos han huido tras la decisión del Ejecutivo de limitar las cantidades a desgravar de los planes de pensiones de los 8.000 euros anuales a los 1.500 que se permiten actualmente. Los economistas coinciden en que lo óptimo sería permitir desgravar sin límites, eliminando así gran parte de la presión del sistema público actual. El Instituto de Estudios Económicos va un paso más allá y estima que con la situación actual un español promedio recibiría una pensión 2,5 veces inferior a la de un ciudadano de la Unión Europea con las mismas características. Pedro Sánchez parece ajeno a la realidad y no hace ni un amago para revertir una situación matemáticamente insostenible. Y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. ...24 minutos pasan de las 8 de la tarde, abrimos ya la mesa de análisis político y les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Paco Álvarez, geógrafo, historiador y el hombre del pasado de Roma en España y del pasado de España en Roma. Así es. Ave, Paco. Ave, amigos. ¿Qué tal? Bueno, y don Miguel Gutiérrez, compañero periodista del Toro. Muy buenas tardes, noches. Xavier, muy buenas tardes y encantado de volver a estar aquí en esta mesa política. Mesa que has dirigido no pocas veces. ¿A cuántas también? Bueno, vamos a ver si os voy a poner a prueba. Ah, bien. ¿Qué está pasando con los tanques? La relación temporal lo cuenta todo. El gobierno no quiere hablar de los tanques. Es verdad que tiene un problema con sus socios, que no son. Quieren ponerle la vitola a Sánchez de belicista para ponerse yo la de pacifista. Esto ya va de suyo, ¿verdad? Luego hay algunos problemas técnicos, indescifrables. Recuerdo que en primavera decía Margarita Robles, bueno, es que están en condiciones lamentables. Condiciones lamentables los Leopards. El tanque estrella, el deseo de los ucranianos por encima de todo, los tenemos 250 y los tenemos en un estado lamentable. Esa es una nota que yo, si estuviera en vuestro lugar, usaría en la tertulia. Da la sensación que el material con el que obligan a trabajar a nuestro ejército, a nuestra armada y al ejército del aire, está en cochambrosas condiciones, lo dice la ministra. Bueno, a partir de eso, el gobierno se queda en falsete, porque dice, muy seguro de los automatismos, Félix Bolaños, que el monaguillo Bolaños, dice que, oye, en unos minutos va a salir la ministra de Defensa y os va a contar cómo, cuándo, por qué y desde dónde y qué día van a llegar al frente y cómo se organiza todo eso. Y bueno, pues son las 8:30 y aún no ha salido Margarita Robles. Margarita Robles, que había hecho unas declaraciones previas, pues del trantrán, hombre, si Europa cambia de posición, España cambiará de posición, pero que no salgan a contar cómo se va a hacer, cuántos tanques vamos a llevar. Ya sabemos que el que manda más en Europa es Alemania, 14. Bueno, oye, pues sales y cuentas que nosotros mandamos media docena, yo qué sé, pero no te quedes callado, no te quedes mudito, en fin, incomprensible. Paco. Pues hay que recordar que cuando Margarita Robles dijo que el material estaba en mal estado, fue a consecuencia de que Antonio Pedro había dicho que vamos a mandar tanques. Antonio Pedro José. Sí, ya sabéis que Antonio en el mundo Pedro romano José. Los tres nombres son casi obligados. La trianómina. Eso sí. es. Pues Antonio Pedro José salió y dijo él, porque un día se levantó así flash, dijo, vamos a mandar tanques a Ucrania. Y entonces yo creo que alguien le dijo a Margarita, di que no funcionan. Porque obviamente, o sea, es evidente que nuestro ejército, nuestra armada debería de estar disponiendo del mejor material y a la vez del mejor mantenimiento de ese material,
cosa que no llega porque tenemos un presupuesto de defensa lamentable, por mucho que cuando vinieron los de la OTAN dijeron que íbamos por fin a gastar lo que habíamos dicho hace 10 años que íbamos a gastar. Mentira. Pero hombre, de allá a decir, en la hipótesis de que estén mal, de ya decir que nuestros tanques no funcionan, pues habrían aprovechado... Están en estado lamentable. Eso que sí, ahora bueno, es peor. que habrían aprovechado los amigos de Trujillo para reocupar eso que dicen que fue suyo y que nunca lo fue, ¿no? O sea, Ceuta y Melilla, que ya habéis hablado antes. Entonces, eso por un lado. Luego, ahora es que francamente no saben qué decir, porque es que como el gobierno está buscándose entre sí... O sea, ¿por qué, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero voy a decirlo con permiso, lo de la ley del sí es sí es, no se la carga el PSOE para poderle echar la culpa a Podemos de eso que está pasando? Entonces ahora Podemos... Cada vez colará menos. Sí. El paso del tiempo, en fin... Al final, las porquerías y las mentiras tienen las patas muy cortas. Sí. ¿Y Podemos para qué está usando lo de los carros de combate? Para echarle la culpa a... ¿Ves? Es que tú estás ahí echándole leña al fuego. Sí. Porque Podemos lleva desde el principio muy a favor de Rusia y evidentemente de Irán y de todos sus amiguitos. Bueno, hay una última hora que les tengo que contar, Miguel, ¿me lo permites? Este programa se llama La Redacción Abierta por estas cosas. Un hombre... ha entrado con una katana, ya saben, las espadas estas japonesas, en una iglesia de Algeciras. Y el resultado, por ahora, es de un muerto y 4 heridos por la acción terrible de este hombre que ya cuando tengamos más datos, más calmados, iremos ampliando la información, naturalmente. Volvamos a los tanques. Me atrevería a hacer un pronóstico sobre la etnia. El de la katana, ¿no? De la katana, porque Almería es uno de los puntos principales precisamente de los focos de inmigración ilegal de nuestro país. Creo que podemos apostar que no es japonés. Claro, efectivamente. No. Por lo tanto, luego ya lo veremos cuando se confirme, obviamente. No vamos a decir nada antes de que tengamos los datos fehacientes, que seguramente se intenta ocultar, pero bueno, yo creo que va a salir a la luz. Pero que tenemos un grave problema con eso y con esa intolerancia por parte de ciertas culturas. Pero volvamos a los tanques. Hemos hablado, ya habéis tocado un poco los puntos clave, ¿no? Un poco el choque que hay entre Podemos y el gobierno. Uno, pues que sí que parece, bueno, Podemos que quiere acusar al Partido Socialista, como bien has dicho, Xavier, de belicista. El Partido Socialista que, bueno, ya quedó muy mal, ¿no? Cuando prometió unas ciertas armas a Zelensky, no fueron enviadas y Zelensky le echó la bronca. Vaya. Y pues bueno, al final esos tiras y aflojas entre los partidos del gobierno. Luego lo menciona muy bien Paco, ese gasto en defensa que se prometió. No sé si creo que recordar que fue en el año 2012 cuando se dijo que íbamos a llegar al 2% en defensa y llevamos pues esta década en el 1%, muy lejos de donde tendríamos que estar, de lo que acordamos con nuestros aliados y obviamente pues así tienes el material, no sé si en estado deplorable, pero obviamente no en las mejores condiciones, ¿no? Y de esto se queja el ejército también. Y por otro lado, el tema de la información que ha mencionado Xavier, de que no sabemos muy bien los detalles y tampoco se ha comunicado la decisión a los partidos de la oposición, por ejemplo, ¿no? No va a pasar por el Congreso de los Diputados y tampoco se ha dicho al jefe de la oposición, oiga, voy a enviar tanques, que no es poca cosa, tanques a Ucrania para que haga frente a los rusos, para, no sé, para ir al menos en una posición conjunta de oposición y de gobierno, ¿no? En este sentido que es algo tan importante. Pero bueno, sabemos que Sánchez va muy siempre al unilateral y lo que es hablar con los demás no le importa mucho y se ve también que es el presidente con más decretos de la historia, no habla, aquí lentejas, lo tomas o lo dejas y fin. Y en este caso pues ni siquiera, ¿no? Mandan y ya está y no explican nada a nadie. Así es. Bueno, cambiamos de asunto, lo de los tanques, volvamos a los tanques cuando queráis y desde luego al tío de la katana en Algeciras tendremos que volver antes de que acabemos. Pero hay que contar que ese flamante Tribunal Constitucional con el gran cancerbero Cándido Conde Pumpido que está ahí para guardar las esencias y que nadie moleste el sueño de Pedro Antonio José en Moncloa, pues va a tener un problemita la semana que viene porque su propósito era llevar al Pleno el recurso planteado hace 13 años por el Partido Popular sobre la ley del aborto de Zapatero y no tiene quórum para montar ese tribunal que tenga que ver este asunto. ¿Por qué? Porque el propio Conde Pumpido, pero también el ministro Campo, pero también la señora Montalbán, pero también Concha Espejel, tendrán que abstenerse porque ocupaban diferentes cargos entonces próximos a Zapatero. El caso más claro es el de Pumpido, que era fiscal general del Estado, nada más y nada menos. Así es que lo de tumbar lo del aborto, que era lo que iba a hacer Cándido Conde Pumpido,
se va a tener que demorar, me temo mucho. Miguel. Sí, al final, bueno, Sánchez parece que lo tiene todo pensado, ¿no? Sabe que ya le queda a lo mejor poco tiempo en el poder y deja un Tribunal Constitucional bien progresista para que todo lo que sea aprobado pues no sea derogado, ¿no? Pero efectivamente es que tenemos aquí graves problemas de que estas personas, en aquel gobierno que impulsó estas leyes, en este caso la del aborto, pues eran próximas a ese gobierno. Por lo tanto, tú no puedes ser parte y a la vez juez. Y esto también pasa con el tema del español en Cataluña, que también ha sido recurrido. Y pues una de las magistradas, que tiene que ver con el gobierno de Sánchez, pues también se ha pedido que se le aparte, porque ¿cómo va a ser juez de algo que ella también impulsó, no desde ese gobierno? Pero bueno, ya sabemos que el gobierno la separación de poderes no la respeta en exceso y intentó hacer una serie de reformas también del Consejo General del Poder Judicial de la elección para dominarlo totalmente. Le pegó un tirón de orejas ahí Europa y finalmente no se hizo. Pero sabemos que no entiende. Montesquieu ha muerto, ¿no? Como decía aquel socialista. Entonces van por esa misma vía. Y veremos cómo acaba esto, porque yo veo que no me sorprendería en absoluto, porque han pasado tantísimas cosas, que si indultos, que si excarcelaciones de etarras, que si tal, que se celebrará un referéndum de autodeterminación pactado y como está este TC, te dirá, no, esto es perfectamente legal y ya se inventarán lo que sea, porque al final, como hay aquello del espíritu de las leyes y se puede leer una ley como sea, o la Constitución, como a uno le parezca, pues... Cambiarán el nombre, hombre, esto no tiene que ver, ¿verdad? Claro. Paco, Pues, ¿cómo ves lo del aborto? Pues veo, fíjate qué curioso, ¿no? Qué raro que algo que haya hecho el gobierno sea una chapuza. No lo habíamos visto. Rarísimo, es verdad. Es sorprendente. Es decir, vamos a montar un tribunal a nuestro gusto, y lo han montado tan a su gusto que es que se cae Claro, y luego dice progresista. Claro, es que progreso a progresista es como cartera a carterista, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, una vez han metido ahí sus amiguitos, ya no les importa meter el miembro que falta de elección en el Tribunal Constitucional y que está frenado en el Senado por el Partido Socialista, desde que siempre les ha dado la gana. Perdón. Y da igual. Y aquí, que no se ve esto, pues tampoco se ve si lo del aborto para lo que lo sacan es para echarlo en cara a la derecha, para sacar a ver si podemos discutir. Y para que se caiga de la mesa. Ahí. Exacto. Sí. Bueno, hablabas tú antes, Miguel, del separatismo, la relación con el separatismo. Hoy le ha salido el tiro por la culata al gobierno también en este sentido, porque mantienen los 13 años de inhabilitación para Junqueras, que ha pedido que le quiten de en medio el delito de la sedición y el de la malversación. Y le han dicho, no, el de la malversación no. Además es malversación agravada y tiene 13 años de inhabilitación. Vamos a ver. La alfombra roja ya ha sido totalmente desplegada y los políticos condenados y corruptos ya han empezado a desfilar por ella. Un desfile encabezado por Oriol Junqueras y que Sánchez mira con atención, orgulloso. Y es que el ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de sedición y malversación de acuerdo con la reforma en el Código Penal. Pero eso sí, se opone a que se le sustituyan por el de desórdenes públicos agravados. Junqueras, la expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolores Bassa han presentado un escrito para pedirle al Tribunal Supremo que revisen su sentencia, que les condena a 13 años de inhabilitación. Hay que recordar además que los líderes independentistas fueron indultados por el gobierno de Sánchez, una alfombra roja por tanto que lleva ya años desplegándose. Sin embargo, y pese a los socios del propio gobierno, los fiscales del procés se oponen a revisar la condena de Junqueras, aunque sí que lo harán con la de Carmen Forcadell. Además, el fiscal general del Estado unifica el criterio sobre la malversación y limita también las posibles revisiones. Cesiones y más cesiones son las que tienen los independentistas con este gobierno y viendo lo ocurrido en estos 4 años de socialcomunismo, casi se puede asegurar que la foto final de esa alfombra roja será la de los líderes independentistas celebrando su tan ansiado referéndum de independencia, pero eso sí, con el apoyo de Sánchez. Pues esto escuece, porque Oriol Junqueras lo que está deseando es volver a tener las riendas de Esquerra y presentarse a las próximas elecciones y mandarlo todo en su partido, del que ha estado pues alejado de forma forzosa mientras estuvo en la cárcel y aún ahora está en un nivel que no es el que le gusta tener, es la primera autoridad, ese es el que quiere recuperar. Miguel. Sí, vamos, a ver, realmente con la cantidad de cargos, ¿no?, de sedición, malversación y tal, yo creo que debería estar contento de estar en libertad.
porque la verdad que el favor que le ha hecho el gobierno al separatismo es impagable. Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Que él quiere ser el presidente de la Generalitat y el que lleve a cabo, pues al final pasar a la historia, ¿no? Como a lo mejor la persona que ha conseguido una Cataluña independiente, ese es su sueño. El mártir, el que pagó prisión por Efectivamente, hacerlo. ¿no? Es que el relato es, ¿no?, maravilloso. Pero bueno, habrá que ver cómo revertimos todo esto en realidad, ¿no? Porque lo primero clarísimamente hay que echar a Sánchez, porque vemos que con un constitucional ya, digamos, colonizado, hay que echar a Sánchez y empezar a reconstruir todo lo que han destruido y a que se haga justicia en este país, ¿no? Porque no puede ser que algo tan grave como una sedición, que bueno, que incluso se podría plantear lo de la rebelión, ¿no? Que ahí hubo también unos tejemanejes. Me acuerdo, a Edmundo Val lo quitaron por decir que era rebelión, por ejemplo, ¿no? De abogado del Estado. Pero que hay que reconstruir todo lo que deshagan, pero veremos dónde nos llevan este año, porque claro, las elecciones son presumiblemente en noviembre, pero queda mucho tiempo, les da tiempo de sobra a ese referéndum y todo, y yo estoy convencido de que Sánchez lo va a hacer, porque es el proyecto de país que ellos tienen, ¿no? Una especie de, no sé, que España se rompa en 1000 pedazos. Y no sé si a lo mejor intentar encajar algo en una España federal o algo así por el estilo, pero vamos, ya te digo yo que los independentistas con eso tampoco se contentarían. No. Este señor, mientras estuvo en la cárcel, hacía lo mismo que hacía afuera, que es escribir cuentos. No sé si os acordáis, escribió un cuento infantil, creo que tan desagradable como los cuentos que va contando, ¿no? de separatismo y todo esto. Y yo creo que debería de seguirse dedicando a la literatura, que también se le da, porque evidentemente es la Generalidad de Cataluña la que le compra todos los libros y la que ordena que los niños lean los libros de Junqueras. Entonces, pues eso, que se dedica a eso, porque obviamente creo que no ya España, sino que por supuesto no, sino que Europa no va a permitir que haya una secesión dentro de un Estado de la Unión Europea, jamás. A pesar de que Pedro Sánchez está encantado con ello y que muchos españoles tenemos miedo de que si ocurre lo que esperamos que ocurra, que es que en las siguientes elecciones Sánchez pierda, en el interín en que el nuevo gobierno tome posesión, estos señores que ya dijeron que lo volverían a hacer por activa y por pasiva y que ahora, como muchos les vamos a poder acusar de haber organizado un botellón, pues salgan y proclamen, no sé, alguna barra basada en ese lapso entre que todavía Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y los que hayan ganado las elecciones no hayan podido tomar posesión. Y tocará actuar con dureza, porque la que se va a montar en Cataluña va a ser, vamos, la Mari Morena, ¿no? Exacto. Bueno, tenemos que hablar, como cada día hacemos, porque es un propósito que nos hemos fijado, de los beneficiados por la llamada ley del solo sí es sí. ¿Por qué? ¿Por qué los atendemos cada día? Pues hombre, porque nos parece el escándalo más grave de los últimos años en democracia, el no querer corregir una ley que sabes que está sacando violadores, agresores sexuales y pederastas. Hoy les tengo que dar una mala noticia, ya son 27 los excarcelados. Mira. Y los que han obtenido rebajas de condena, 262. 262 y 27, no pierdan esos números de vista. Prácticamente 300 beneficiados. Sí, y esto, espérate que, según mis fuentes, puede llegar hasta 800. O sea, estamos ni a mitad camino. Cuidado con esto. Bueno, y además hay algunos personajes, esto es como un redoble de tambor. ¿Quién da lo más difícil? El más difícil todavía que dicen en el circo. Hoy sale un tío en Lérida que comete su primera violación a los 14 años. Y desde entonces, ya ahora es cuarentón, entra y sale, entra y sale, entra y sale, no solo de delitos de violación y agresión sexual o intento no consumado, en fin, tal, de otros también, pero sobre todo se demuestra en la historia de este preso que es un tipo pues que a la que lo ponen en libertad reincide. Como buena parte de los violadores reinciden o lo intentan. Este es un caso claro. Ahora, como consecuencia de la aplicación de la ley, a la calle. Y el otro caso, no menos escabroso, es el asunto de un padre que agredió sexualmente a su hija discapacitada en La Coruña. Véanlo.
Totalmente escalofriantes los últimos casos que estamos conociendo de rebajas de condena y excarcelaciones. En La Coruña se han producido 5 rebajas de condena en las últimas horas. En uno de los casos, la Audiencia Provincial ha rebajado 6 meses la pena a un hombre condenado por abusar sexualmente y de forma continuada de su hija menor de edad. Fue condenado a 11 años de prisión y con la aplicación del sí es sí, esta sentencia se queda en 10 años y 6 meses de cárcel. Y al igual que las rebajas de condena, las excarcelaciones tampoco cesan. Pero lo más grave es que muchos de ellos tienen alto riesgo de reincidencia. Ayer conocíamos que la Audiencia de Lérida confirmaba la excarcelación de un peligroso depredador sexual, acusado de atacar a 19 mujeres, entre ellas varias menores. El agresor ha visto reducida su condena de 15 años a 6 años y 6 meses de prisión, lo que implica su inmediata puesta en libertad. Pero su caso no es el único que preocupa a las fuerzas de seguridad. El pasado 5 de enero, un hombre condenado por pederastia y tentativa de homicidio también fue excarcelado. El agresor abusó de 2 niños de 11 y 14 años y además estaba implicado en el conocido caso Raval, una de las mayores tramas de pederastia en España. El agresor estaba condenado a 15 años de prisión y al ver reducida su condena ha podido salir de la cárcel. Unos casos que se suman a otro que ha ocurrido en las últimas horas en Oviedo. La Audiencia Provincial ha ordenado la excarcelación de un hombre condenado por agresión sexual. Fue condenado a 18 años por 2 violaciones, un intento de violación y otro delito por tentativa de violación. Pero con la aplicación del sí es sí, su condena se ha reducido a 13 años y 7 meses y ha podido salir de la cárcel. Una ley que cada día suscita más polémica. El ministro de la Presidencia ha admitido que la norma ha tenido efectos indeseados. Se están produciendo efectos indeseados de esa aplicación. Y quien también se ha pronunciado ha sido Grande Marlaska. Hemos visto y observado, sí es cierto, pues algún efecto que no nos hubiera gustado ver. Y en ese sentido se está trabajando. ¿Asumirá el Gobierno de una vez por todas la chapuza de esta ley o seguirá haciendo oídos sordos a la realidad? Bueno, ya estamos en condiciones de ampliar la noticia que les dábamos antes. En fin, así se producía. Un muerto y 4 heridos por haber irrumpido un hombre armado con una katana, el sable este japonés, en 2 iglesias de Algeciras. Esto tiene toda la pinta de ser un ataque yihadista o ser un ataque de carácter anticristiano, anticatólico, porque uno de los heridos es un cura, otro es un sacristán. Del muerto no les puedo adelantar detalles. Porque yo tengo un dato que dicen que el sacristán es el fallecido. Obviamente todo esto... No, apuñalados sí, posiblemente, o fallece luego, claro. No, eso, que ha fallecido a consecuencia de las heridas el sacristán y que el párroco está de San Isidoro, creo que es, o San Isidro, perdón, está... San Isidro de Algeciras está... Bueno, y el magrebí agresor ha sido reducido y detenido por el Cuerpo Nacional de Policía, así es que ahora iremos sabiendo más detalles, así que lo interroguen y así que, en fin, que lo ingresen en prisión. Ya veremos a ver en qué queda, pero tremendo. Vamos a lo otro tremendo, que es lo de la ley del solo sí es sí, que, oye, es que el balance es bueno, cada día es escalofriante, pero 262 rebajas de condena, 27 escarcelados y estos siguen diciendo, hombre, ya ha dicho Tezanos que a lo mejor hay algún defecto, en la aplicación indeseado, claro. Pero más allá de eso no van. Pero que... No está hablando nadie de, bueno, pues esa ley que está produciendo eso se deroga, se termina con esta sangría y se hace una ley distinta y bien hecha. Por favor, que sea bien hecha. Es que, Xavier, siempre... Bueno, empezaron echando cuando empezaron a salir todos estos casos, que claro, es obviamente una polémica tremenda en el país, se empezó a echar la culpa a los jueces, de que la estaban aplicando jueces machistas, llegaron a decir, o de ultraderecha, estupideces absolutamente. A los jueces, pero claro, son tan altivos que no son capaces de reconocer un error, ¿no? Que además en la práctica se ha visto muy rápido y no la van a modificar. Yo te digo, que Irene Montero no la va a modificar, pero también te digo que este tipo de cosas ahora lo usarán como gasolina, ¿no? Porque van a decir... No, es que fíjate la cantidad de violencia contra la mujer, o como dicen ellos, violencia de género que existe, ¿no? Y esto hace aún más necesario el Ministerio de Igualdad. Nos hacen falta todavía más millones de euros para hacer frente a esta violencia machista, ¿no? Como dicen. Y es que es un poco el mismo relato que usan con la violencia de género, ¿no? Sí. Lo que llaman, bueno, con la ley de violencia de género, quiero decir, ¿no? Porque si te fijas en las cifras cada año desde el año 2004, son muy similares, es decir, que no se está reduciendo esos asesinatos,
Sin embargo, te siguen diciendo que la ley... Se han incrementado en el último año. Pues fíjate, te siguen diciendo que la ley funciona y que la ley es necesaria. Aumentan. A pesar de que, obviamente, con los datos en la mano no funciona, y bueno, no hablando que jurídicamente pues se carga la presunción de inocencia y la igualdad de todos los españoles ante la ley, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y por un último apunte ya, claro, que es que con el tema de los violadores, lo comentábamos mientras vemos el vídeo, que es que son gente a lo mejor que no controlan esa pulsión, ese instinto que tienen y obviamente nunca van a cambiar. ¿No? Aquí, porque siempre la izquierda habla de reinserción, siempre hay que tener la reinserción en cuenta, pero es que tal vez en estos casos es imposible, por lo tanto hay que plantearse pues eso de la permanente revisable o incluso la cadena perpetua, ¿no? Que se cambiara el sistema, porque esta gente no se puede recuperar y si vuelven, como ha pasado en muchos casos, ¿no? Que reinciden. Siempre pasa, todos recordamos casos del violador, del ascensor, no sé qué, que aprovechaba justo sus fines de semana libres para cometer nuevas violaciones, por ejemplo. El caso de Lérida, desde los 14 años en el tema. Es una barbaridad. Pero quería hacer dos mínimos apuntes. Uno, que hoy la secretaria de Estado ha comentado que... Ángela Rodríguez. Sí, creo que ha sido ella. Ha dicho supuestas bajadas de pena. O sea, quiero decir, ha dicho que a lo mejor es que todo el mundo nos estamos inventando que las penas bajan y que los violadores van a la calle. Y también me he acordado del 2 de noviembre de una grabación en vídeo de la ínclita ministra diciendo que, antes de que entrara en vigor la ley, diciendo que era mentira que fuera esta ley a rebajar las penas de ningún tipo de agresor o violador. Lo dijo textualmente, está en vídeo, está grabado, se puede buscar, y que eso era una mentira, que era propaganda machista. Bueno, pues la propaganda machista son 27 violadores en la calle y sumando. Bueno, más información a propósito de este suceso que se ha producido hace muy poquito tiempo en Algeciras. Ya saben, este magrebí que con una katana ha causado la muerte a una persona y heridas a otras 4. En fin, el muerto parece que no es el sacristán, como les decíamos antes, sino que es uno de los curas de una de las 2 parroquias por las que ha pasado el asesino, sea yihadista o magrebí. Bueno, magrebí no, lo más fácil es que sea de Marruecos. Yo tengo algunas cosas que no me entran en la cabeza. Magrebí en árabe significa el que vive más al este. Y si uno vive en Riad, pues un marroquí es desde luego un magrebí. Pero si uno vive en España, el que vive más al este es de Galicia o portugués. Sí. Entonces, llamarle, hacer esta cosa tan de pijo progre, de llamarles magrebíes, pues, hombre, ¿es para qué? Para no llamarles moros. Sí. Como hacían los romanos, por cierto. Claro, es que son los mauros, es la tribu de los ¿Por qué se llama el país Mauritania? Porque está lleno de moros. Ya, ¿no? Maurus, Mauri. ¿Por qué se llaman en inglés Moorish? Porque son los moros. ¿Por qué se llaman en francés Muruá? Pues por lo mismo. Ahora aquí no, magrebíes, que queda mucho más chulo y parece que somos muy pijos. Pues lo decimos mal porque no viven al este, a nuestro este. Si eres de la península arábiga, pues perfecto, ahí sí, magrebí. Ahí sí, aquí no. Pero bueno, esto ya casi lo doy por perdido porque no consigues, ¿no? Hemos llegado a que magrebí no ofende y moro sí ofende. Mira usted. ¿Saben cómo nos llaman a nosotros? Por cierto, los Moris, Mauris, Moluás y moros. ¿Saben cómo nos llaman a nosotros, a los de 20 kilómetros más arriba? Infieles. Claro. Y luego pasan estas cosas. Son tremendamente coherentes. Dentro de su cosa tal, cosmogónica, pues entran en 2 iglesias, sacan la katana y la emprenden con los oficiantes, con los... Pero estamos paralizados, ¿sabes? Porque son, en cuanto a inmigración ilegal, quiero recordar que el 60% de nuestra inmigración ilegal son precisamente de Marruecos y de Argelia. Sí. Y yo he hecho muchos reportajes de inmigración ilegal en los últimos años, en diferentes puntos de España, en Canarias, en Almería y tal. Y lo que te vienen a decir es que los que dan problemas normalmente son los marroquíes. Porque luego hay otro tipo de inmigración, que es subsahariana, que también es ilegal, pero que están tranquilitos, no molestan, no se pelean, pero que los marroquíes son pues los que al final que te encuentras
que si agresiones sexuales, que si robos, que si palizas y demás. Por lo tanto, vamos a intentar replantearnos el tipo de inmigración, bueno, inmigración en general, pero la ilegal hay que cortarla. Claro. Y luego también a quién traemos a nuestro país. No vamos a intentar traer algo que hay gente que construya, que ayude a que nuestro país vaya más, no que como va a haber una cumbre inseguridad bilateral en breve entre Marruecos y Antonio Pedro José, estoy seguro que le va a cantar las 40 a Mohamed y le va a decir que corte de raíz todo tipo de inmigración ilegal. No, y cuando Mohamed se enfade con Pedro Sánchez o cuando terminen esos acuerdos, pues mandará otra oleada de inmigración ilegal como la que vimos en Ceuta y en Melilla. Y bueno, y puede que incluso muera gente como pasó en Melilla y otra vez empezar el chantaje de nuevo. Es un chantaje que no finaliza. Continuo. Paco, tengo que darte la razón, porque era el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. Lo que pasa es que yo lo he leído en La Vanguardia y el titular no deja lugar a dudas. Al menos un sacerdote muerto y un herido en un ataque con cuchillo a 2 iglesias en Algeciras. Y claro, el que lo escribe confunde sacerdote con sacristán y ahí la hemos liado. Pero el fallecido efectivamente es el sacristán de esta iglesia, que es la más grande que hay en Algeciras. Si alguien conoce Algeciras, esta es la más grande. Y como les decía, el agresor pues ha sido detenido por la Cuerpo Nacional de Policía cuando ya había causado pues una sangría, podríamos decir, que lo es, una sangría y un ataque a una cosa bastante sensible, debiera ser sensible para nosotros. 2 templos de nuestra religión violentados por un yihadista o un presunto yihadista o algo próximo al yihadismo, al odio religioso. Sin llegar a estas barbaridades, en Daimiel, que es de donde es mi mujer, recuerdo haber estado alguna vez en misa, en Santa María, en una de las 2 parroquias, y hay un centro de menas, y en la misa entraban los chavales por detrás gritando sus cosas, tirando papeles y tal, y claro, no se les puede hacer nada porque son menores, porque están protegidos y tal. De esos vienen estos. De esos polvos vienen estos lodos. Bueno, muchísimas gracias a los 2 por vuestras opiniones, vuestra presencia en el programa, a ustedes por su interés y su atención, pero a ustedes les tengo preparado un premio. A la vuelta de publicidad, al día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Lo que el viernes era un no rotundo de Alemania se ha convertido hoy miércoles en un sí bastante rotundo también. Lo anunciaba esta mañana el canciller alemán Olaf Scholz en el Bundestag. Alemania enviará 14 blindados del tipo Leopard 2 como reclamaba insistentemente Ucrania. Ha sido trascendental la presión que han ejercido sobre todo Polonia, también otros países bálticos por ejemplo, e incluso los polacos llegaron a pedir permiso al fabricante alemán para poder enviar sus tanques Leopard polacos al territorio bélico de Ucrania. En resumen, van a ir los diferentes países europeos aportando tanques al ejército ucraniano y hoy Estados Unidos ha anunciado que va a mandar a Ucrania 31 tanques Abrams M1. En el caso de España, pues, oiga, no romperemos la unidad europea, eso está claro, pero Sánchez debe tener algún problema para explicar a los españoles cómo, cuándo y de qué forma se va a atender esa petición de los ucranianos. Y tiene menudo tinglado político, porque Unidas Podemos, Esquerra Republicana y UH Bildu están en contra. Dicen que no, que de ninguna manera, que no se envíe. El Partido Popular dice que no se fía del gobierno y de momento tampoco aplaude el envío. Quiere más datos. Y Vox ni siquiera se ha pronunciado. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Bueno, pues este movimiento de países europeos como España o como Alemania se produce justo después de que Estados Unidos haya dado luz verde a enviar sus propios tanques a Ucrania. Hoy Joe Biden ha concretado que se trata de 31 tanques Abrams que se pondrán a punto en los próximos meses y cuyo adiestramiento y mantenimiento va a correr a cargo también de la Casa Blanca. Hoy anunció que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano.
Los tanques Abrams son los más eficientes del mundo, son extremadamente complejos de operar y de mantener, por lo que también vamos a suministrar a Ucrania las partes y los equipos necesarios para el mantenimiento de estos tanques en el campo de batalla. Bueno, y en España este asunto ha vuelto a dividir al Gobierno y a sus socios. Podemos rechaza el envío de tanques a Ucrania y opta por explorar la vía del diálogo, a la vez que alerta de la escalada bélica que puede suponer este nuevo suministro de armamento. No solo los morados se oponen a este movimiento del Ejecutivo, Esquerra y Bildu critican que no se haya debatido en el Parlamento y tachan de antidemocrática la medida. Ya es oficial, España junto con otros países de la OTAN enviará tanques Leopard a Ucrania, un paso que dependía de Alemania y que esta mañana el canciller lo ha confirmado, pero con titubeos. Lo cierto es que hasta ayer Alemania era reticente a enviar tanques, pero tras la presión de Estados Unidos y la confirmación del envío de tanques por parte de Polonia, a Alemania no le ha quedado otra que cambiar de opinión y sumarse al plan europeo. España finalmente también se suma a este envío, pero la ministra Margarita Robles avisa. España es verdad que tiene Leopards, pero la inmensa mayoría de los que tienen y podrían en su caso ser entregados necesitan una puesta a punto. Una decisión que ha hecho que se abra otra brecha, una más entre los socios del Gobierno. Unidas Podemos está completamente en contra del envío de tanques a Ucrania. El despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica y podría tener una respuesta imprevisible y muy peligrosa por parte de Rusia. Pero no solo Podemos, el Gobierno tampoco cuenta con el apoyo de sus socios parlamentarios de Esquerra y Bildu. Ambos no solamente están en contra del envío de tanques, sino que creen que es una decisión que se tiene que votar en el Congreso. Una decisión sobre una guerra, sobre una invasión, de hecho, debería pasar por el Congreso de los Diputados. Por su parte, el partido de la oposición exige a Sánchez que informe a Feijóo sobre el envío de carros de combate. Nos gustaría que se estableciera una política de Estado también en relación a estos asuntos y que se informara al líder de la oposición en relación a aspectos de estas características. En cualquier caso, este envío de tanques Leopard y si se confirman también los Abrams estadounidenses, podrían permitir a Kiev iniciar una ofensiva y defenderse, aunque advierten, eso sí, de que requerirá tiempo. Resulta bien paradójico que los únicos comprensivos con la idea de enviar tanques a Ucrania hayan sido los del PNV. Su portavoz, Aitor Esteban, decía hoy que, hombre, esto del compromiso de la Unión Europea hay que demostrarlo y que no se puede estar a medias con Ucrania. Mientras tanto, Bildu se opone y los independentistas, tanto catalanes como vascos, están emperrados en forzar una votación en el Congreso, cosa que el Gobierno parece tener descartada. Las declaraciones de las cumbres europeas, el compromiso es total y el envolvimiento en la guerra es completo, por lo tanto no tiene sentido estar a medias. Sí, lo comparto plenamente. El envío de los tanques Leopard españoles a Ucrania no está siendo todo lo automático que presumía Félix Bolaños, el ministro de Presidencia. ¿Por qué? Pues porque Unidas Podemos, Esquerra Republicana o Bildu se desmarcan de ese envío. Rufián argumenta que eso tendría que ser avalado por el Parlamento y a lo mejor hasta Moncloa termina recogiendo ese guante. No lo creo, la verdad. La evidencia de un stop declarativo dentro de lo que son las estructuras del Gobierno ha dejado todo esto en una situación de que les hemos pillado en falso. ¿Por qué? Porque Bolaños dice por la mañana que en unos minutos Margarita Robles va a contestar los detalles de esta operación, que es muy importante, de enviar tanques Leopard españoles a Ucrania. Y hasta estas horas esa declaración no se ha producido. La ministra de Defensa, que hacía unas declaraciones de oficio antes de que el canciller alemán notificara su cambio de postura al Parlamento alemán, pues resulta que la ministra decía que sí, que si los europeos lo hacen, España también lo hará, pero más que eso, nada, siendo que hay que recordar que la ministra de Defensa había dicho en primavera que los tanques Leopard que están en Zaragoza están en una situación lamentable. Pero la vida es cuestión de detalles y resulta que da la sensación de que el Gobierno quiere ver cuántos tanques son capaces de enviar
a ese contingente de los aliados, cuántos va a enviar España. No ha sorprendido el no del socio del gobierno, Unidas Podemos, que está en lo suyo, en poner la etiqueta de belicista a Sánchez y a ellos la de pacifistas. Eso está claro. Lo que ha llamado más la atención es que pues, algunos, como por ejemplo el PNV, lo defiendan y otros, como el Partido Popular, titubeen, como el que no se fía de Sánchez hasta el último minuto, siendo que Gamarra lo había reclamado días atrás, pero el Partido Popular también mantiene un tenso esperar y ver, como reconocían hoy tanto Bendodo como Cuca Gamarra. Nadie se fía de Sánchez, nadie se fía de las decisiones de Moncloa y Vox ni siquiera las ha comentado. Y la Fiscalía rechaza retirar la inhabilitación de 13 años a Junqueras y mantiene las penas por malversación agravada. Los fiscales del 1 de octubre, en contra del criterio del juez Llarena, sí encajan los hechos ocurridos en Cataluña en ese nuevo delito de desórdenes públicos y como tal piden revisar la condena de Carme Forcadell, de los exconsellers Florin Rull y de los Jordis. La alfombra roja ya ha sido totalmente desplegada y los políticos condenados y corruptos ya han empezado a desfilar por ella. Un desfile encabezado por Oriol Junqueras y que Sánchez mira con atención, orgulloso. Y es que el ex vicepresidente de la Generalidad de Cataluña ha pedido al Tribunal Supremo que le absuelva de los delitos de sedición y malversación de acuerdo con la reforma en el Código Penal. Pero eso sí, se opone a que se le sustituyan por el de desórdenes públicos agravados. Junqueras, la expresidenta del Parlamento Carme Forcadell y los exconsejeros Raúl Romeva y Dolores Bassa han presentado un escrito para pedirle al Tribunal Supremo que revisen su sentencia, que les condena a 13 años de inhabilitación. Hay que recordar además que los líderes independentistas fueron indultados por el gobierno de Sánchez, una alfombra roja por tanto que lleva ya años desplegándose. Sin embargo, y pese a los socios del propio gobierno, los fiscales del procés se oponen a revisar la condena de Junqueras, aunque sí que lo harán con la de Carme Forcadell. Además, el fiscal general del Estado unifica el criterio sobre la malversación y limita también las posibles revisiones. Cesiones y más cesiones son las que tienen los independentistas con este gobierno y viendo lo ocurrido en estos 4 años de socialcomunismo, casi se puede asegurar que la foto final de esa alfombra roja será la de los líderes independentistas celebrando su tan ansiado referéndum de independencia, pero eso sí, con el apoyo de Sánchez. Tras 5 años de instrucción, por lo visto bastante complicada, hoy el juez Francisco Miralles ha cerrado la instrucción de la actuación de los policías nacionales y de la Guardia Civil en las cargas policiales del 1 de octubre de 2017 en la ciudad de Barcelona. La decisión del juez es sentar en el banquillo a 45 policías nacionales por sus intervenciones contra votantes en las escuelas improvisadas de aquel referéndum. Esto deja la puerta abierta a que los heridos en aquellas actuaciones policiales puedan acusar a sus agresores no solo de lesiones, sino también de torturas o incluso de un delito contra la integridad moral. Isabel Díaz Ayuso asegura que el escrache que sufrió ayer en la Complutense forma parte de un plan orquestado por Sánchez para amedrentarla de cara a las próximas elecciones. Hoy los ministros Bolaños y Calviño se han desmarcado de Unidas Podemos y han criticado los actos violentos ocurridos ayer en la universidad pública. Ayuso insiste. Sí que nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo la ultraizquierda ha tomado las instituciones. Y recalca que las protestas de ayer en la Complutense estaban organizadas. Detrás de todos estos movimientos siempre está Podemos. Muchos en Génova reconocen ya que la campaña para el 28 de mayo será caliente y habrá que acostumbrarse a estos enfrentamientos con Ayuso y el Partido Popular en las calles. Hoy la presidenta madrileña ha salido a defenderse. Yo creo que cuando uno recibe amenazas violentas, tiene que ser coherente y no dejar que estas sean las que consigan sus fines. Ha decidido que una de sus alumnas, por haber llegado a ser presidenta de la Comunidad de Madrid, por su trayectoria profesional, tiene que ser reconocida, que me digan dónde está ahí la provocación. Criticando duramente la actitud del Partido Socialista y de su candidato Juan Lobato, que le acusó incluso de ir a la universidad a provocar. Y no entiende que la ultraizquierda está secando la convivencia y está destrozando todo aquello
que considera que les pertenece, como puede ser la universidad pública. Debe ser que para el señor Lobato yo ayer llevaba la falda muy corta y por tanto provoqué esto. Hoy 2 ministros del gobierno de Sánchez han respaldado a Ayuso. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, rechaza los escraches. Yo, desde luego, no soy partidario de ningún tipo de escrache ni de ningún tipo de insultos ni de faltar el respeto a nadie. Y a él se ha sumado la ministra Calviño. No, a mí me parece mal. A mí no me agrada en absoluto que se produzca ese tipo de situación y que no se deje hablar o que se dificulte la participación. Unas palabras que distan mucho de lo que manifiestan sus compañeros de Podemos. Formación que incluso ha aplaudido a la joven estudiante Elisa Lozano Triviño, que recibió el premio extraordinario al ser la alumna número 1 de su promoción en Ciencias de la Información. La estudiante, que cargó contra el rector de la universidad y los méritos a Díaz Ayuso para recibir el premio, quiere dedicarse al cine político y contrasta su hipocresía en el discurso cuando estudió en un colegio 100% privado de Madrid, el Liceo Villafontana, epicentro de las críticas de toda la izquierda. El Gobierno y el Partido Popular han alcanzado un principio de acuerdo para reformar el artículo 49 de la Constitución española y eliminar en él el término disminuidos, sustituyéndolo por uno nuevo: personas con discapacidad. Según han anunciado los dos que negociaban esto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y también la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que hacía, eso sí, alguna advertencia. No hay nada más que ese cambio de denominación de las personas con discapacidad. Que el texto sea un texto que cuente con las garantías constitucionales, cuente con el aval y siga las recomendaciones que en relación a la reforma de este artículo ha emitido el Consejo de Estado, que debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49. Nos hemos emplazado a trabajar de esa manera, a conseguir que eso sea posible, a conseguir que las personas con discapacidad puedan ver cómo nadie se aprovecha de esta circunstancia para intentar otros objetivos. Y hoy Tezanos ha respondido a la propuesta de Feijóo de nombrar a personas ajenas a la política para presidir el CIS. El socialista se ha mostrado muy irónico y le ha preguntado a Feijóo si prefiere a un marciano para elaborar estas encuestas. Tezanos, que rechaza de plano la iniciativa de los populares, asegura que los políticos no son personas malvadas y que todos los presidentes que han pasado por el CIS tenían afinidades partidistas. Las repercusiones de la ley del solo sí es sí hoy nos dejan algunos casos verdaderamente tremebundos. Por ejemplo, el caso de un depredador sexual, violador, en Lérida, que lleva entrando y saliendo de la cárcel por este tipo de delitos desde que tuvo 14 años. El segundo es el caso de un padre que agredió sexualmente en Coruña a su hija discapacitada. El balance del día de hoy, pues es brutal. 262 beneficiados con rebaja de condena, 27 beneficiados con excarcelación. Eso sí, hoy el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, admitía ciertos efectos indeseados en la aplicación de la ley. Totalmente escalofriantes los últimos casos que estamos conociendo de rebajas de condena y excarcelaciones. En La Coruña se han producido 5 rebajas de condena en las últimas horas. En uno de los casos, la Audiencia Provincial ha rebajado 6 meses la pena a un hombre condenado por abusar sexualmente y de forma continuada de su hija menor de edad. Fue condenado a 11 años de prisión y con la aplicación del sí es sí, esta sentencia se queda en 10 años y 6 meses de cárcel. Y al igual que las rebajas de condena, las excarcelaciones tampoco cesan. Pero lo más grave es que muchos de ellos tienen alto riesgo de reincidencia. Ayer conocíamos que la Audiencia de Lérida confirmaba la excarcelación de un peligroso depredador sexual, acusado de atacar a 19 mujeres, entre ellas varias menores. El agresor ha visto reducida su condena de 15 años a 6 años y 6 meses de prisión, lo que implica su inmediata puesta en libertad. Pero su caso no es el único que preocupa a las fuerzas de seguridad. El pasado 5 de enero, un hombre condenado por pederastia y tentativa de homicidio también fue excarcelado. El agresor abusó de 2 niños de 11 y 14 años y además estaba implicado en el conocido caso Raval, una de las mayores tramas de pederastia en España. El agresor estaba condenado a 15 años de prisión y al ver reducida su condena ha podido salir de la cárcel.
Unos casos que se suman a otro que ha ocurrido en las últimas horas en Oviedo. La Audiencia Provincial ha ordenado la excarcelación de un hombre condenado por agresión sexual. Fue condenado a 18 años por 2 violaciones, un intento de violación y otro delito por tentativa de violación. Pero con la aplicación del sí es sí, su condena se ha reducido a 13 años y 7 meses y ha podido salir de la cárcel. Una ley que cada día suscita más polémica. El ministro de la Presidencia ha admitido que la norma ha tenido efectos indeseados. Se están produciendo efectos indeseados de esa aplicación. Y quien también se ha pronunciado ha sido Grande Marlaska. Hemos visto y observado, sí es cierto, pues algún efecto que no nos hubiera gustado ver, y en ese sentido se está trabajando. ¿Asumirá el Gobierno de una vez por todas la chapuza de esta ley o seguirá haciendo oídos sordos a la realidad? Y detenido en Burgos un jubilado de 74 años como supuesto autor de las cartas con material explosivo a Pedro Sánchez y a la Embajada de Ucrania. El arrestado es un exfuncionario del Ayuntamiento de Vitoria muy activo en redes sociales que ha sido detenido esta mañana en su casa de Miranda del Ebro ante la sorpresa de todos sus vecinos. La policía está ahora practicando el registro de su domicilio donde se cree que fue donde confeccionó el material explosivo. Los agentes sostienen que el detenido actuó solo, aunque sigue abierta la implicación de otras personas. El arresto se produce tan solo unos días después de que Estados Unidos apuntase a Rusia como responsable de estas amenazas a autoridades españolas. La Audiencia Nacional va a investigar como delito de terrorismo la tragedia que ha sucedido esta misma tarde en Algeciras, en Cádiz. Resulta que un norteafricano con una katana, ya saben, ese sable de origen samurái japonés, se introducía en la iglesia y la emprendía a golpes de katana, produciendo la muerte del sacristán de la parroquia de San Isidro y 4 heridos, entre los cuales hay otro que es sacerdote. Así es que este es otro de los... Estábamos hace mucho tiempo que no teníamos atentados vinculados con el yihadismo y ya tenemos uno que ha sido una verdadera tragedia que sacude a la religión. Bien, en Barcelona hoy resulta que han vivido una huelga conjunta de servicios públicos en la que han participado médicos, enfermeras, maestros y también taxistas. Todos piden más recursos y mejoras laborales al gobierno de la Generalitat de Pere Aragonès. Han coincidido en esas manifestaciones unos 15.000 facultativos y profesores, según la Guardia Urbana de Barcelona, y han hecho coincidir esa manifestación con el bloqueo que los taxistas planteaban en la Gran Vía de la ciudad condal. Y las regiones afectadas por el recorte del trasvase Tajo Segura siguen en pie de guerra contra el Gobierno. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, recurrirá la decisión al Supremo que tacha de poco transparente y de sectaria. Ya están los servicios jurídicos trabajando en este recurso ante el Tribunal Supremo. Van a ser con los mismos argumentos jurídicos que refleja el Consejo de Estado en el informe que envió al Consejo de Ministros. Estamos de acuerdo en que evidentemente se impongan esos caudales ecológicos, pero hay que justificar cuál es la cantidad exacta del caudal ecológico, lo cual no se ha hecho, que los caudales ecológicos tienen que ser compatibles siempre con el trasvase Tajo Segura. Y la Generalitat Valenciana también ha reaccionado a la falta de agua del trasvase Tajo Segura y resulta que va a compensar con una línea de ayudas que financiará con 10 céntimos cada metro cúbico que se tenga que comprar de desaladoras para que no cese la actividad de los regantes actuales del trasvase. Además, Chimo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, dice que estudia la forma de recurrir ese Real Decreto ante los tribunales de justicia y evitar que se recorte el agua de los regantes. Que vamos a suplementar en 10 céntimos el hectómetro para ayudarles en estos momentos en la desalinización. Y a la ayuda del Estado vamos a sumar 10 céntimos. Y ahora he encargado a la abogacía de la Generalitat que haga un informe para ver que todo aquello que sea lesivo para los intereses de la Comunitat Valenciana, la Generalitat va a recurrir. Amnistía Internacional denuncia la impunidad de las 35.000 muertes en geriátricos españoles durante la pandemia. La organización reclama la reapertura de los casos archivados y un reconocimiento público de lo sucedido por las personas responsables. Desprotegidos, abandonados. Los mayores han sido el colectivo más vulnerable de la pandemia de la COVID.
3 años después de que comenzara, Amnistía Internacional denuncia que 35.000 muertes de mayores en residencias siguen sin tener respuesta por parte de la justicia. Que no os vamos a abandonar, que la sociedad española no va a desentenderse de nuestros mayores, que os vamos a cuidar como nos cuidasteis a nosotros, que vamos a proteger vuestra salud y vuestras vidas con el mismo ahínco que todas las vidas. El decreto del estado de alarma dejó al Gobierno el mando único de la gestión sanitaria, un mando repartido entre Defensa, Interior, Transportes y Sanidad. El exvicepresidente Pablo Iglesias exigió durante la primera ola de la pandemia asumir una cuota de protagonismo frente a Sánchez y el ministro Illa, un arrojo de las competencias que más tarde le llevó a delegar en las comunidades autónomas siempre y cuando éstas se lo comunicasen a él y su vicepresidencia autorizara a las consejerías sus actuaciones. El informe acusa a 6 instituciones del estado de inacción y va un paso más allá, acreditando que violaron el derecho a la vida, a la salud, a una muerte digna, a la privacidad familiar y a la no discriminación de las personas. Tanto en Madrid como en Cataluña, cita el informe, hubo personas que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado contra la COVID y señala que solo en Cataluña hay activo a día de hoy un grupo de trabajo para analizar lo sucedido. El texto además carga duramente contra la Fiscalía General del Estado denunciando su opacidad. El año pasado remitió 2 oficios pidiendo que se investigara y que las familias de las víctimas fueran escuchadas. Pero en ellos no se incluían los casos ya archivados, sino los vigentes, y no se ha comunicado a día de hoy ninguna información al respecto. Probablemente porque sabe que su nombre, los españoles lo asociamos con una de las peores gestiones de la pandemia de todo el mundo occidental. Fernando Simón, el doctor Simón, está ávido de dar buenas noticias y se ha metido donde no debía, porque esta es una cosa de competencia de la ministra Carolina Darias, pero él anda por ahí ya. Y ¿cómo desaprovechar una buena noticia a sus ojos, ¿no? Parece que la semana que viene va a decaer el uso obligatorio de la mascarilla en transportes públicos, ese al que nos tienen ridículamente atados desde hace no sé cuánto tiempo. Entiendo que en un plazo muy corto probablemente se retirará del uso obligatorio en los medios de transporte, pero el mensaje no es vamos a retirar las mascarillas, el mensaje es la población ahora mismo tiene que ser mucho más responsable. Y horas después de confirmarse el envío de tanques Leopard, Ucrania ha confirmado la retirada de sus tropas de Soledar. La toma de esta ciudad por parte de Rusia, que ya fue anunciada por sus tropas hace 2 semanas, supone el primer éxito para Moscú desde el pasado mes de julio. Se trata de una localidad estratégica por su cercanía a Bakhmut, que se ha convertido en el gran objetivo del Kremlin desde el pasado verano. Bueno, y esto que van a ver ha ocurrido hoy durante la recepción de los reyes al cuerpo diplomático en España. Tras estrecharle la mano al rey Felipe VI, el embajador de Irán evita hacer el mismo gesto con la reina Leticia y se limita a llevarse la mano al pecho y a inclinar la cabeza. Las imágenes, lo cierto es que han causado cierto revuelo en redes sociales, pero hay una explicación. El motivo es que por razones culturales los hombres iraníes no pueden tocar a ninguna mujer en público. Es algo prohibido terminantemente por las leyes del país. La reina Leticia, tras este gesto, ha agudizado aún más la mirada y le ha devuelto el saludo. Bueno, y abarrotada, como van a ver en las imágenes, se encuentra estos días la muralla china coincidiendo con las vacaciones en el país asiático por el Año Nuevo Lunar. Ya saben que aquí en España también se está celebrando. Allí en China, miles de turistas visitan estos días el monumento más famoso de Pekín, mientras el país atraviesa un mal trago, atraviesa uno de los mayores picos de contagios del coronavirus desde que empezó la pandemia. Bueno, pues hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una noche muy feliz a todos, sobre todo si deciden hacerlo en nuestra compañía. Hoy en El Gato del Agua una invitada muy especial. Así es, y les dejamos ahora con Sandro Mecón en Dos Continentes. Hasta mañana.